¿Alguna vez has sentido como si los bosques estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que cruces una línea? Eso fue lo que sentí en el momento en que me salí del sendero en el este de Tennessee. Era octubre de 2013. Trabajaba para un periódico local en Knoxville. Quería soledad, quería silencio. Me dirigí al Bosque Nacional Cherokee con 7 días de suministros. Los primeros 2 días fueron tranquilos. En el tercero cometí un error. Me desvié del sendero principal buscando un lugar donde había acampado con mi tío. Para cuando me di cuenta de que me había perdido, el sol se hundía detrás de los árboles. Los bosques habían cambiado. Todo se había quedado en silencio. No había susurro de ardillas, no canto de pájaros, solo el murmullo del viento y mi propia respiración. Alrededor de la 1 de la madrugada me desperté al sonido de pasos. Pesados, medidos, humanos. Grité: «Oye, ¿quién está ahí?». Sin respuesta. Los pasos se detuvieron. Cuando salí con mi cuchillo, no encontré huellas. Pero a unos 10 pies de mi tienda había símbolos tallados en la corteza de un pino, figuras de palito con astas saliendo de sus cabezas. 5 de ellos, lado a lado. Estaban frescos, la savia aún goteaba de los cortes. Empaqué todo y caminé hasta el amanecer, sintiendo ojos en mi espalda todo el tiempo. Esto se sentía inteligente. Llegué a un afloramiento rocoso y vi ruinas de una vieja granja en una ladera distante. En el centro de las ruinas había una pila de piedras con forma de cairn. Encima se sentaba un cráneo de cuervo, limpio y blanco. Esa noche acampé sin fuego. Me desperté a susurros. No solo una voz, múltiples, hombres y mujeres. Algunos sonaban lejanos, otros justo al lado de mi oído. Al borde del claro, a 30 pies de distancia, se alzaba algo. Alto, delgado, sus extremidades demasiado largas. No se movió, solo se quedó ahí observándome. Caminé durante 12 horas hasta llegar a un puesto de guardabosques. Un hombre de unos 50 años con una cicatriz en la barbilla me dejó entrar. «Hay lugares en estas montañas», dijo, «donde las cosas no quieren ser encontradas. Probablemente te metiste en uno de ellos». Cuando llegué a casa fui a mostrar la foto de los tallados, pero la imagen había desaparecido. Todas las demás fotos seguían ahí, solo esa había desaparecido. Aún sueño con ello. Escucho los susurros cuando estoy solo. Y sé que lo que sea que estuviera en esas montañas, me dejó ir, pero nunca me dejó libre. Nací en el condado de McDowell, Virginia Occidental. En 2007 tenía 22 años trabajando para un hombre mayor llamado Dale Withers. Su lugar estaba escondido cerca del bosque estatal Panzer, millas lejos de donde el asfalto desaparece completamente. La primera noche que me quedé, me trajo un plato de frijoles y dijo: «No vayas más allá de la cresta después del anochecer». No era una sugerencia, era una advertencia. En mi tercera noche terminé de trabajar al anochecer. El aire estaba pesado. Me senté afuera observando la línea de árboles. Estaba demasiado tranquilo. Ni un solo pájaro, solo la quietud de ramas que se negaban a moverse. Escuché un grito agudo y áspero. Comenzó como una mujer con dolor y se retorció en algo inhumano. Agarré una linterna y me dirigí hacia la cresta. Algo estaba parado en el lecho del arroyo. Alto, tal vez 7 pies. Sus extremidades no estaban bien. Eran demasiado largas, como brazos hechos de cuerda. Su piel se veía estirada, pálida y gomosa. La cosa se estremeció y su cabeza se volteó hacia un lado, demasiado lejos. No esperé a ver su cara. Corrí. A la mañana siguiente confronté a Dale. No parecía sorprendido. «¿Fuiste más allá de la cresta, no?», preguntó. «Mi papá solía llamarlo un vigilante», dijo. «Decía que observaba lo que no debería ser perturbado». La montaña se llevó a mi hermano. Ningún equipo de búsqueda encontró un cuerpo. Solo un momento estaba ahí y al siguiente se había ido. Y sé que algo en las montañas de los Apalaches se lo llevó. Esto pasó en el otoño de 1998. Yo tenía 16 años, mi hermano Isaac tenía 18.
Acampamos en el Bosque Nacional Monongahela en Virginia Occidental, en una cresta que papá había amado. En la tercera noche todo cambió. Alrededor de medianoche Isaac me despertó. ¿Escuchaste eso?, susurró. Era un sonido de gemido bajo que se convirtió en un largo quejido. Luego cambió. Sonaba como una voz de mujer, suave y lenta, susurrando en una lengua que no era inglés. Isaac gritó: «Hola, ¿están bien ahí?». La voz se detuvo. Luego algo se movió. Era rápido, demasiado rápido para una persona. «Nos vamos», dijo Isaac. Caminamos hacia la camioneta. Tal vez un cuarto de milla después, todo se quedó quieto. La voz vino de nuevo, ahora justo detrás de nosotros. Sin pasos, solo una voz susurrando dentro de mi cabeza. Nos dimos vuelta para correr. Isaac me empujó hacia adelante. Tropecé y rodé colina abajo. Escuché sus pasos, luego silencio. Grité su nombre. Sin respuesta. Busqué por horas. Nada. Era como si la montaña se lo hubiera tragado. 20 años después regresé. En el lugar donde estuvo nuestra tienda había una piedra plana con algo tallado, letras que nunca había visto, pero se veían familiares en la manera en que un mal sueño se siente familiar. A veces aún escucho el susurro en el viento, llamando mi nombre. Me encontraron arrastrándome descalzo por los bosques a las 4 de la madrugada, sangrando. Tenía 29 años y había comprado una cabaña en las montañas Blue Ridge. Nadie pudo averiguar qué pasó. Recuerdo el momento en que todo salió mal. Recuerdo el silencio en esos árboles y los ojos que vi mirándome en la luz del fuego. Era mayo de 2015. Acababa de divorciarme y quería vivir fuera de la red. Las primeras semanas fueron perfectas. Sin recepción celular, sin internet, solo soledad. La noche del 4 de junio escuché 3 golpes en la pared de la cabaña. No en la puerta, en la pared. Al día siguiente encontré huellas en el jardín. Pies humanos descalzos que rodearon la cabaña y llevaban al bosque. Esa noche encendí un fuego afuera y me quedé observando los árboles. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché una voz aguda gritando mi nombre. Luego los vi. Ojos. Una docena de pares, reflejando la luz del fuego. Parpadearon al unísono, luego se elevaron hasta más de 7 pies de alto. Debería haber corrido, pero algo me mantuvo quieto. Mis piernas se bloquearon. Me sentí como una marioneta. Luego el fuego se apagó. No recuerdo nada hasta que estaba arrastrándome por los bosques. Cuando regresé a la cabaña, el interior estaba destrozado. En la pared había un patrón en espiral tallado profundo en la madera. Docenas de espirales cortadas con algo filoso. Años después un hombre me dijo sobre los silenciosos. Viven entre los árboles. A veces solo observan. Otras veces te quitan algo y ponen algo más en su lugar. Si te tocaron, ya estás marcado. He tenido pesadillas desde entonces. Y a veces atrapo algo parado detrás de mí que desaparece cuando me doy vuelta. En el verano de 2001 trabajaba mantenimiento de senderos en el Bosque Nacional George Washington. Nuestro supervisor Troy nos daba reglas raras. Nunca silbar después del anochecer, no pisar líneas de piedras que no hubieras puesto tú mismo. Cerca del final de julio, Luis encontró un letrero de metal oxidado medio enterrado. En pintura roja descolorida decía: «No regresen, déjenlos yacer». Dave lo cargó como trofeo. Troy le dijo que lo pusiera de vuelta. Dave se negó. Esa noche los bosques se quedaron en silencio. Todo. Escuchamos algo quebrarse en los árboles. Troy susurró: «Pon el letrero de vuelta». Cuando Dave finalmente lo tiró, ninguno habló por el resto de la noche. Más tarde me desperté a alguien caminando afuera. No era Troy. Era alto, demasiado alto, con brazos que llegaban hasta las rodillas. Su cabeza se inclinaba de lado a lado como un perro escuchando. La figura no proyectaba sombra. En la mañana sabíamos que algo estaba mal. Salimos en silencio. Dave caminaba más lento, arrastrando los pies. En un punto se detuvo y murmuró algo. Luego comenzó a gritar. Se cayó de rodillas, agarrándose la cabeza,
Haz que pare. Se retorció en el pasto, sangre goteando de su nariz. Después de 20 minutos se desmayó. Dijeron que había sufrido un colapso psicótico. Pero eso no explicaba lo que murmuró después, que susurraron desde los árboles, le pidieron que regresara. Siguió repitiendo, déjenlos yacer, déjenlos yacer. A veces aún escucho el susurro cuando estoy cerca de un bosque. Una voz preguntándome si recuerdo. Sí recuerdo. Hay cosas en las montañas que no están destinadas a ser perturbadas. Los huesos no eran humanos. Al menos eso me decía mientras miraba los restos blanqueados en el sumidero. Pero sabía que mentía. En 1996 ayudaba a limpiar escombros después de una tormenta en las Smokies. Me salí del borde de una cresta y me hundí en tierra suave. Se colapsó en un hoyo de 6 pies. Adentro había un círculo de huesos arreglados precisamente, con pequeños tótems de madera entre ellos, cada uno tallado con símbolos extraños. Uno había sido quemado y el carbón había dejado una marca en la tierra. El líder del equipo, Clay, se puso pálido. Ese lugar ya estaba marcado. No deberíamos haber estado ahí. Semanas después, Clay desapareció. Su esposa dijo que se fue en medio de la noche. Dejó una nota, tengo que regresar. No pude dejar de pensar en ello. Regresé solo. El sumidero había sido llenado. No por máquinas, solo tierra empacada dura, como si algo lo hubiera enterrado desde abajo. Escuché un sonido bajo y húmedo. Vi algo deslizándose entre los árboles. Alto, encorvado, arrastrando sus brazos por el suelo. Luego escuché una voz como un niño imitando a un adulto. No se suponía que lo vieras. Corrí. Al día siguiente encontré rasguños en espiral en el capó de mi camioneta. Desde entonces cosas extrañas me siguen. Puertas abriéndose, luces parpadeando, sueños de estar enterrado hasta el cuello mientras algo me rodea. A veces sueño con Clay. En el sueño está sonriendo, solo que ya no es su cara. Ya no entro en cuevas. Mi primo Travis quería explorar una entrada no marcada cerca del hoyo del diablo. Trajo a un amigo callado llamado Mika que cargaba demasiados cuchillos. La entrada se veía como un gruñido congelado en piedra. Aire frío salía, cargando el hedor de tierra húmeda y algo rancio. 100 pies adentro encontramos una cámara con símbolos tallados en la roca. Cientos de ellos. Algunos parecían manos presionadas con calor intenso. Mika presionó su palma contra una sección de pared. Hay algo detrás, dijo. Sacó un cuchillo y comenzó a raspar. Bajo la capa exterior había una piedra más oscura. Luego todo sonido se detuvo. No más goteo, no ecos, no aire. La cueva había tragado todo sonido. Escuchamos una respiración. Inhalación profunda dentro de la cueva. Como si la piedra estuviera viva y despertando. Corrimos. Pero la cueva se retorció. Las paredes habían cambiado. Llegué a una curva y me detuve. Mika estaba parado frente a un túnel que no había estado ahí antes. Al final se alzaba una figura sin cara. Su piel se veía como cuero estirado sobre piedra. Mika caminó hacia ella. Ha estado esperándonos, dijo. Luego desapareció en la oscuridad. Cuando regresamos con guardabosques, la entrada se había ido. Sellada como si el risco se hubiera cerrado. No sé qué encontramos, pero estaba despierto y tenía hambre. Dicen que los bosques detrás de Big Creek tragan el sonido. Nunca lo creí hasta la noche que escuché el grito de mi padre y nadie más se inmutó. Compramos una casa barata con 20 acres de bosque espeso. Había un sótano con una puerta que siempre se mantenía cerrada. A mi padre no le gustaba. Lo miraba como si estuviera reteniendo algo. La casa temblaba en la noche. Sonidos de rasguños venían de la puerta del sótano antes del amanecer. Mi madre comenzó a cerrar con llave su habitación. Una mañana la puerta del sótano estaba abierta. Los escalones estaban resbaladizos y el aire olía a algo agrio y viejo. Mi padre me contó sobre una mujer que había perdido a su familia y cambió. Un invierno 3 niños desaparecieron. Los grupos de búsqueda encontraron huesos agrietados cerca de entradas de mina viejas.
Una semana después me desperté a gritos. La voz de mi padre desde los bosques, gritando mi nombre. La puerta trasera estaba abierta. Mi madre se había ido. Seguí su voz hacia los árboles. Estaba a mi alrededor, llamando, suplicando. Luego se detuvo. Mi linterna atrapó una huella profunda, dedos descalzos, largos y filosos como garras. Cada año en la primera noche fría del otoño me despierto a un sonido en mi patio. Cavando. Lento, constante, como dedos en la tierra. No muevas las piedras. Ni una sola. Eso me dijo un viejo sobre un círculo de piedras cerca de Brashinab. Era fotógrafo, obsesionado con lugares olvidados. Instalé campamento donde el bosque se espesaba en árboles antiguos cubiertos de musgo negro. Subí hasta una cresta donde vi una figura envuelta en trapos. Detrás de ella, el círculo había regresado, pero ahora había 15 piedras. Una goteaba rojo. Esa noche encontré 14 piedras arregladas en un círculo. En el centro había una piedra negra que zumbaba. Una se inclinaba demasiado, así que la empujé suavemente para enderezarla. Las sombras se movieron. La piedra que toqué ya no se inclinaba, pero la de junto se había agrietado. Escuché una voz. Tocaste lo que no era tuyo. Fuiste advertido y ahora estás marcado. Corrí. Los bosques se movieron a mi alrededor. El sendero había desaparecido. Cada árbol se veía más podrido. Subí hasta una cresta donde vi una figura envuelta en trapos. Detrás de ella, el círculo había regresado, pero ahora había 15 piedras. Una goteaba rojo. Cuando revisé mi cámara semanas después, las fotos mostraban el círculo arreglado de maneras diferentes en cada imagen. En la última, había captado mi reflejo, mi cara con ojos negros y huecos. Destruí la tarjeta de memoria. Pero a veces siento ese zumbido profundo en mi mandíbula. Una advertencia que cargaré hasta que ya no esté entre los vivos. Dicen que las montañas recuerdan. En 1999 fui a buscar a mi hermano Jacob desaparecido cerca de Stone Mountain. Había ido a explorar túneles de mina embrujados. Los grupos de búsqueda solo encontraron una linterna rota. Empaqué suministros y fui solo. Mientras me acercaba a la entrada de la mina, el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar mi corazón. El suelo se sentía esponjoso, como si hubiera sido perturbado. Encontré la linterna, vidrio roto y marco metálico retorcido, pero aún caliente. Grité su nombre. Sin respuesta. Entré a la mina. El túnel se dividía en 3 senderos. Elegí el marcado cámara. En una gran caverna encontré una pila de rocas. Encima estaba la ropa de Jacob, su camisa, botas, cinturón. Todo apilado ordenadamente. Escuché un susurro. ¡Ayúdame! El suelo tembló. Un rugido llenó la cámara y rocas cayeron del techo. El túnel detrás de mí colapsó, atrapándome. Encontré un espacio para gatear que llevaba a un pozo vertical con una escalera oxidada. Subí hasta una puerta tallada en la ladera. Cuando miré hacia atrás, la puerta había desaparecido. La montaña recuerda. Retiene a todos, los perdidos, los rotos, los olvidados. Y ahora me retiene a mí también. Aún escucho la voz de Jacob llamándome desde las profundidades, pidiendo que regrese por él. Pero sé que, si regreso, la montaña no me dejará ir una segunda vez. Las montañas están vivas, y están esperando.